Y esta vez no tenemos invitado, pero estaré yo. ¿Por qué conozco Finlandia? ¿Desde cuándo estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo actualmente? Todo se remonta al 2014. Ese es el asunto mío también, que yo dejo pasar las cosas y ya cuando las veo ahí enfrente mío, ahí es cuando me doy cuenta que es real y ya no se puede dar el paso atrás. Agarré mis maletas, mis gatas, un trámite enorme para las gatas, traer 2 gatas de Ecuador a Europa. Sea cual sea el país, la Unión Europea tiene 400.000 detalles que tienes que cumplir para traer tus mascotas. Yo me estrellé contra el suelo de Finlandia. El choque cultural, las horas, la luz, la no luz. Fue muy difícil. Ya estoy un poco liberado de ese tema y mucho mejor y con la mente más clara. Entender a este país, entenderme a mí mismo. Uno descubre muchas cosas con el tiempo y con las personas que conoce o con las personas que lo rodean. Todo el tiempo me pregunté, en invierno, en verano, incluso hasta... en otoño, incluso hasta en el verano, que es hermoso Finlandia. Todo el tiempo dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y después decidí irme del país. Pero pasó algo increíble. Tantas posibilidades que he tenido yo en mi país y de alguna manera sigo aquí. Hola amigos, bienvenidos a The Latin Point of View. Este es un nuevo episodio del podcast y esta vez no tenemos invitado, pero estaré yo contando un poquito mi historia. ¿Por qué conozco Finlandia? ¿Desde cuándo estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo actualmente aquí en Turku? Y pues también es muy importante para mí que sepan pues quién está detrás de este proyecto y por qué lo estamos haciendo. Pero para arrancar un poco con la historia de cómo llegué yo hasta aquí, a Finlandia, pues todo se remonta al 2014. Estamos hablando de algunos años ya. Yo solo tengo 3 años viviendo en este país, pero conozco a Finlandia, o Finlandia nunca fue ajeno a mí desde el 2014. Y todo se debe a que conocí a una persona especial en mi vida, quien se convirtió en mi esposa en algún momento de mi historia y a quien le mando un saludo enorme. Que sepa pues que tiene un lugar especial en mi corazón y que siempre será una persona especial para mí. Hoy en día ya no estamos juntos, pero tenemos una gran relación. ¿Cómo conocí a esta persona? Pues yo era muy fan de ir a la playa todos los fines de semana con un gran amigo que hoy vive en Alemania, a quien le mando un saludo también, que está viendo este podcast. Y pues ir todos los fines de semana a la playa no era ajeno para nosotros. Siempre estábamos en constante viaje buscando olas porque surfeábamos, intentábamos surfear, era nuestro deporte en aquel momento, más allá del fútbol que siempre lo he practicado. Y pues allí es donde conocí en una playa llamada Las Tunas, en la provincia de Manabí de Ecuador. Allí es donde conocí a mi ex esposa, finlandesa, nacida ella es del norte, de Karjala, me parece. Ya, hoy me he olvidado, Dios mío. Bueno, han pasado tantos años también. En todo caso, se va a estar riendo bien de este episodio seguramente. Pero ahí es donde la conocí a ella. Ella estaba viajando por todo Sudamérica y como ustedes conocerán, la historia de los finlandeses apenas terminan el colegio, apenas terminan sus estudios básicos, pues deciden viajar por el mundo y esta no fue la excepción. La decisión de esta persona de ir y recorrer el mundo, conocer otras culturas y estuvo viajando por varios países en Sudamérica. Estuvo por Chile, estuvo en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, muchos países recorrió y algunos de ellos los recorrió conmigo. Pero ya vamos a ese punto. Primero déjenme contarles cómo la conocí porque fue emocionante, la verdad. Realmente increíble en mi vida haberme topado con esta persona que me enseñó mucho. Y pues a ese punto de la historia, ya te digo, o sea, éramos dos jovencillos de Guayaquil, amantes de la playa, yendo todos los fines de semana y justamente en la cocina de este hostal donde siempre llegábamos a buscar olas, a surfear y a conocer amigos, a saludar amigos. Ahí apareció esta finlandesa en la cocina.
cocinando comida, desayuno ecuatoriano. Fue muy raro, pero muy divertido a la vez. Ahí es donde, pues bueno, entablamos una amistad, estuvimos en contacto y ahí es donde nació toda la historia y la magia del romance. Pasando por esa etapa, pues bueno, ella, como sabían, estaba viajando a lo largo de Sudamérica, así que pues tenía que seguir viajando. A lo que en toda estos, digamos, 2 meses de pura magia y romance, ahí es donde pues realmente cambió toda la historia, ¿no? Yo decidí dejar esos trabajos que tenía en aquel entonces, que me dedicaba a la actuación y a la producción un poco. Estaba empezando en el tema de producción audiovisual y pues más era el tema de actuación y algunas cosas que me gustaban mucho de la cultura, el teatro y la televisión. Entonces dejé esa productora donde trabajaba y me fui con esta finlandesa a recorrer otros países de Sudamérica. Su viaje próximo era hacia Colombia, hacia em, Santa Marta. Santa Marta me parece, así que yo decidí eh, ir con ella. Ella se adelantó en el viaje y yo seguíamos en contacto y le dije, pues bueno, nos vemos en Santa Marta. Y fue sorpresa que llegué hasta allá, tomé bus, porque en ese entonces no había los recursos para poder viajar en avión, pero agarré un bus, me acuerdo, que internacional, el cual fueron 2 días de viaje desde mi ciudad, Guayaquil, hasta Santa Marta, el norte de Colombia, el Caribe de Colombia. Y pues ahí es donde nos encontramos y fue muy, muy bonito, la pasamos bien. Mi familia y mis amigos decían que era como la luna de miel. Y pues bueno, nosotros recién que estábamos conociéndonos, arrancando con nuestra historia, digamos. Al final, pues luego de todo esto, conectamos bastante bien, viajamos por varios países, varias playas de ensueño que tiene Colombia. Toda mi gente colombiana, pues le mando un abrazo y cómo disfruté, la verdad, de ver esos paisajes hermosos en el Caribe de Colombia, también la parte del Pacífico que tuve la oportunidad de visitar. Magnífico, hermosos lugares. Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, todos esos lugares espectaculares, esas playas, la pasé genial. Luego, pues, continuamos nuestro camino, volvimos a Ecuador, estuvimos en Perú, genial, la verdad. Cuando volvimos a Ecuador, ahí la historia un poco más larga porque ahí es donde conoció realmente a mi familia, se quedó en la casa, en ese entonces estaba todavía viviendo en la casa de mis padres, y ahí es donde nos conocimos realmente, y ya ella conoció a toda la familia, y hubo, creo que ahí fue donde estuvo la conexión más especial, en la ciudad, ¿no? Creo que ella se sintió como en casa, y eso fue lo que la incentivó a dar el siguiente paso. El siguiente paso fue que después de 2 largos meses de convivir afuera, viviendo de playa en playa y luego regresando a la ciudad donde yo vivía, y se quedó durante, creo que fueron 1 mes y medio capaz, no recuerdo bien exactamente los detalles, pero luego de eso ella tenía que continuar su camino y su viaje seguía a Quito, la capital de Ecuador, y luego tenía que tomar un vuelo hasta Chile, en Santiago, donde su vuelo de regreso ya estaba comprado y ya tenía fecha para regresar a Finlandia. Entonces, ahí fue la despedida realmente, ¿no? En la estación de buses, me acuerdo de Guayaquil, cuando ella tomó el bus para irse a Quito, a la capital, y luego ya eso era un chao para siempre. Y así es como lo vimos hasta ese punto de la vida, o así lo veía yo. Hasta que, pues bueno, ella se fue, regresó a Finlandia, regresó a trabajar, pero seguíamos en contacto y había esta situación. Hasta ahí, pues, nada, era todo incierto. Y luego ella se fue, ella decidió un día y me llamó, y me dice, ¿sabes qué? Acabo de vender todo y me voy a vivir a Ecuador. Para sorpresa mía, pues, bueno, yo muy feliz en ese punto de mi existencia, estaba muy contento porque
era algo, era un paso importante para mí. Yo pues bueno, ahí antes de que ella llegue rentamos un apartamento, nos fuimos a vivir juntos cuando ella ya aterrizó a Guayaquil. Impresionante, era todo nuevo para mí, no había tenido, hasta ese punto de mi vida yo había tenido novias, había estado, por supuesto, había tenido relaciones largas, pero ese paso importante de ir y vivir con alguien fue la primera persona con la que tuve la oportunidad y pues era todo nuevo para mí. Y mucho más el tema que era una persona extranjera con cultura y, y pues totalmente distinta a la mía y muchas costumbres totalmente distintas a la mía. Más bien a ella le tocó adaptarse porque pues bueno, llegó a mi ciudad donde conoció a mi familia, a mis amigos y le tocó a ella más bien ese proceso de adaptarse. Creo que al año y medio, ella ya estaba totalmente adaptada, hablaba el perfecto guayaco o guayaquileño, español, de mi ciudad, muy típico de mi ciudad. Y creo que hasta el día de hoy, si ella se pone a hablar en español, va a hablar con las palabras, habla como una guayaquileña, ¿no? Como yo, como mis amigos, mi familia. Y eso era muy divertido de escuchar al principio, ¿no? Siempre lo fue. Eh, pero bueno, ahí es donde digamos, el punto de inflexión de la historia, porque nunca estuvo en nuestra mente hasta ese punto venir a Finlandia en lo absoluto. Capaz que sí lo hablamos en algún momento, no recuerdo bien, porque, a ver, como todos conocen la historia de Ecuador, tiene sus altos y sus bajos, y la política y el desastre económico de vez en cuando, y como algunos de los países de Sudamérica, con sus problemas siempre en el bolsillo. Pero siempre fue nuestra vida feliz, digamos, allá. Había momentos altos y bajos, pero la mayoría del tiempo fueron muy buenos momentos, con muy buenas historias, una muy buena relación. Ella tenía la costumbre de visitar cada año o 2 meses, se devolvía a Finlandia a visitar a su familia, lo cual me parece increíble, porque ya ahora viviendo acá en Finlandia, los finlandeses no son tan cercanos a la familia, y mucho más si están lejos, a 14, 16 horas en un vuelo. Pues ella sí tomaba la decisión de viajar cada año y visitar a su familia, que lo cual me parecía impresionante. Eh, y pues también que ella lo llevó muy bien el tema de nuestra cultura, que es muy diferente a la suya. Lo llevó muy bien, se adaptó perfectamente, arrancó a estudiar en una universidad, en una de las universidades más prestigiosas de mi ciudad y pues la verdad es que lo logró, terminó su carrera, excelente. A lo largo de todos estos años, porque estamos hablando que esto arrancó en el 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, nos mudamos en varios departamentos. Estoy haciendo un resumen, ¿no? Porque estamos hablando de muchos años y es un poco también difícil recordar los detalles, pero solo para que tengan idea un poco de la historia y cómo fue y cómo todo evolucionó. O yo también, y yo crecí muchísimo como persona, como aprendiendo a ser pareja de alguien y convivir con alguien que fue también, creo, nuevo para ambos, ¿no? Entonces, bueno, a todo esto, a mí en mi carrera, en mi profesión me empezó a ir muy bien, digamos que casi los últimos años de la relación, previo a pandemia, tuve logros importantes en mi carrera, empecé a hacer ya, porque dejé el tema de la actuación, estudié producción, fue un poco difícil lograr terminar, porque, a ver, las universidades en Ecuador cuestan bastante y pues bueno, entre otras cosas. El tema es que ya luego me empezó a ir muy bien a producir programas de televisión, conocí la gente indicada, a quienes les mando un abrazo enorme, que han sido mis tutores en mi profesión, importantísimos, a Cristian Valencia, a Oliver Acuña, que fue profesor mío de la universidad, les mando un abrazo enorme, ellos están haciendo cosas increíbles donde están, en sus países, y pues fueron muy importantes para impulsar mi carrera y para dedicarme a lo que hoy me dedico. Entonces, pues bueno, entre otras cosas, luego entré a trabajar en un canal de televisión que compró derechos del fútbol ecuatoriano. Y pues bueno, mucho pasó y creo que por ahí afectó bastante un poco
el tiempo, ¿no? El tiempo que yo le dedicaba a mi hogar, digamos, al hogar que habíamos construido, porque no tenemos hijos, no teníamos hijos, pues bueno, solo gatos que aún están conmigo, que ya voy a llegar a ese punto. Y creo que eso afectó bastante el tema de esta historia, ¿no? El tiempo que es importante, el tiempo que le dedicas a la familia. Y bueno, yo siempre he tenido el tema que estar atado a los proyectos, que los considero como hijos y los trato de, de poner siempre presente, siempre está encima de las cosas, y eso me está pasando también con este proyecto, así que por eso he parado un poco la maquinaria de producir estos videos y más bien como dedicarme un poco a hacerlos más en casa. Es ese también el tema. Y pues bueno, para resumen de toda la historia, luego nos casamos ya oficialmente, porque hasta ese entonces habíamos vivido nuestras vidas solo novio y novia y viviendo en casa y todo bien. Y ¿saben qué? Aquí viene un punto muy gracioso, porque dirán, no, los sudamericanos siempre buscan casarse con las extranjeras porque quieren la visa y tener el pasaporte del otro país. Y en mi caso fue al revés, recuerdo, porque siempre teníamos que hacer este engorroso trámite de ir hasta el consulado y que esto y que el otro acá, porque la burocracia es increíble en Ecuador y un desastre y un desmadre y encima que mucha corrupción. Entonces nos tocaba pagar como creo que eran $400 cada año o cada 2 años para renovar su pasaporte, para renovar su visa, y era un desastre. Y digo, ¿sabes qué? Esto lo resolviéramos si tú tuvieras la residencia permanente y eso se logra muy fácilmente solo casándose y firmando ese papel. Hasta que dicen, bueno, casémonos. Y esa fue la solución. Fue para no hacer este trámite, digamos, y obviamente, pues bueno, había amor de por medio y ya teníamos un hogar y digo, ¿por qué no, no? Y creo que sería mucho más fácil si firmamos ese papel. Y así fue. Y luego le dieron ya la residencia, la residencia y todo, ahí fue muy rápido todo, ¿no? Fue un día fuimos, agarramos 2 testigos que eran mi primo, que es como mi hermano, y fuimos al registro civil y firmamos, y eso fue todo, un papel, el cual al rato sirvió de mucho para que ella ya tenga su residencia permanente y no estar haciendo todo este papeleo y pagando cada año para que tenga los papeles de permanecer en el país. Así que así fue. Increíble, ahora que lo pienso. Y bueno, luego de eso llegó la pandemia. La verdad hubo un distanciamiento bastante, ya lo dije, por el tema del tiempo y que pasaba viajando mucho y bueno, como que algún momento, no sé, díganme ustedes los casados o los que ya tienen ahí, los felicito si tienen un hogar maravilloso que no tiene momentos oscuros y todo bien, lo felicito si es que es así, pero corríjanme si estoy mal. En mi corta experiencia de matrimonio, pues hay momentos buenos y hay momentos malos y si no sabes sobrellevarlos o eres muy joven y no estás preparado para ese tipo de cosas, afrontarlas psicológicamente con una cabeza un poco más centrada y madura, pues es difícil. Y pues creo que así fue también. A mí el problema creo que fue o radicó con el tema que yo no tenía mucho tiempo y lo ocupaba el tiempo que tenía en otras cosas, en proyectos, en trabajo, en viajar por trabajo, en dedicarle ese tiempo a mi carrera porque era lo que quería, ¿no? Y eso fue lo que caducó nuestra relación, digamos. En buenos términos, ¿eh? Siempre fue así. También el tema de la cultura afectó un poco y yo le agradezco mucho a ella porque tuvo la cabeza siempre ahí bien puesta sobre el cuello y pensando bien las cosas, pues hizo muy bien todo, manejó muy bien las cosas. Yo creo que fue el que no tuve la cabeza suficiente para poder manejar bien las cosas. Y pues bueno, a ver, después de muchos psicólogos y muchos podcasts y muchas cosas he aprendido, y muchas situaciones también de vida que vinieron después, he aprendido más a manejar
mis emociones, a manejar mi forma de pensar. Y creo que es mucho mejor ahora, digamos. Y pues ya, así fue como terminó todo, ¿no? Decidimos separarnos porque aparte ella quería estudiar otra carrera y la verdad es que las universidades en Ecuador son muy caras, muy costosas, comparando con la educación en Finlandia, que es gratuita y de mucho mejor nivel en otros campos, en el campo justamente específico que ella quería. La decisión pasó también por eso, por ese filtro en el que, ok, pero yo estoy muy bien en mi profesión aquí y, y ella me decía, yo quiero estudiar esa carrera, así que coartar esa libertad, ¿no? De decir, y yo quiero eso en mi vida y pues, ¿por qué yo voy a retenerlo? Y yo también lo que quería era estar haciendo lo que estaba haciendo en la televisión en ese entonces y me iba muy bien y ella quería esa carrera que también creería yo que le iba a hacer muy bien. De hecho, creo que le hace muy bien. Hoy en día ya creo que finalizó sus estudios y está ejerciendo aquí en Finlandia. Un logro espectacular. Y pues vale, dije, ¿por qué coartar esa decisión? Yo creo que si lo mejor es tener que separarnos por estos motivos y encima por esta razón importante que sería estudiar y yo seguir con mi carrera, pues debemos hacerlo. Y fuimos juntos al juzgado de la mano, recuerdo, a divorciarnos. Eso fue increíble. A ver, el hecho del divorcio no, pero el hecho que cuando llegamos al juzgado vimos ahí una pareja que estaba como en esa discusión y esa pelea de enfrentarse a la firma del divorcio, mientras que nosotros fuimos de lo más lindo, agarrados de la mano a divorciarnos. Qué raro fue. La verdad es que fue raro, pero, pero fue parte de la historia. En todo caso, pues bueno, luego de eso, nada, se compró un ticket para volver a Finlandia y yo pues seguir en mis cosas en Ecuador y luego, ¡pum! Lockdown, todo el mundo encerrado en su casa, un bicho que apareció que se llamaba COVID, tenía a todo el mundo en zozobra, que no sabía qué iba a pasar, los primeros días era horrible, no sabíamos qué hacer, no sabemos si ir a comprar las cosas, bien largas filas solo para poder entrar y comprar los abastos de la semana, una cosa, era el fin del mundo, en ese momento, y nos encerraron. Cancelaron todos los vuelos. Ella no pudo salir del país. Le tocó aplazar su viaje. Estuvimos encerrados toda la pandemia. Para todo esto, creo que luego de eso, o gracias a eso, gracias a esta pandemia, logramos conectar de alguna forma nuevamente. Y eso fue lo que nos hizo como recapitular las cosas y pensarlo mejor y analizar el tema del divorcio y eso. Pero ya estaba hecho. O sea, el tema de que ella iba a estudiar allá ya estaba hecho. Y el tema que yo quería seguir con mi profesión estaba decidido. O sea, ya no había paso atrás hasta ese punto. Luego, pues como ustedes saben, el tema de la pandemia ya fue bajando su nivel de terror y sus cosas. Y ya fue todo como volviendo a la normalidad de a poco. Y ahí es cuando nos dimos cuenta que, ok, ¿y ahora qué hacemos? Porque hemos vivido este encierro y todo bien y todo bonito, pero y luego de esto ya estamos divorciados, ya nos habíamos separado, ya habíamos pensado en que chao, usted se va a su país, chao, yo me quedo aquí en Ecuador y viendo qué hago. Y encima con esto, bueno, para todo esto hay que agregar que en mi trabajo consistía en este canal y en este programa de televisión en ir a entrevistar gente en los estadios. Y pues como saben, después del COVID o durante el COVID y un año después del COVID todavía no se permitía gente en los estadios. Entonces mi trabajo básicamente se redujo a solo trabajar online y no en los estadios. Igual, a ver, yo estaba en un programa de radio y tenía otras cosas, otros ingresos, hacía trabajo digital en la web, en el YouTube y otras cosas más,
pero mi trabajo principal por el cual yo decidí quedarme y continuar la carrera en Ecuador terminó en ese momento. Y obviamente se reactivó después, pero muchas cosas pasaron en mi mente y dije, bueno, necesito ver otras opciones. A lo cual en conversaciones llegó el tema de sí, qué podría pasar si te vienes a Finlandia? Y yo le digo, bah, eso no va a pasar, va a ser muy complicado, porque primero estamos divorciados. ¿Cómo voy a hacer yo el tema del papeleo? Le decía yo a mi ex esposa. Pensemos en algo, en cómo hacerlo. Y pues se hizo el trámite como tema familiar, se explicó en una carta y pues... Y así es como fue que todo salió. Increíble. Yo le dije a ella, recuerdo, mira, si salen los papeles es una señal y yo te prometo que voy a ir. Si salen los papeles. Pero en mi mente decía, eso no va a pasar por todo. Era una incertidumbre. Obviamente igual estábamos en buenos términos, hablando, conversando todo el tiempo. Y hubo este trayecto de la historia bastante oscuro y muy confuso para mí, la verdad, donde sí cometí muchos errores también. Estaba, digamos, prácticamente soltero en mi ciudad después de mucho tiempo. Y pues sí, complicó mucho las cosas eso, porque fue casi un año viviendo en esos términos. Pero al final sabía que yo me iba a ir si salían los papeles, sabía que me iba a ir, porque ya lo había prometido y también ya lo había decidido. Y oh sorpresa, un día me responde el Migri y sí, dice, efectivamente, me llegó la carta de residencia. Ahí es donde supe que todo era real. Ahí es donde entendí, ahí es donde entendí que iba a dejar Ecuador. No, obviamente no sé si para siempre, y lo he visitado después de estos años, pero ya vamos a eso. Y wow, ahí es donde dije, ok, esto es real. Las maletas, ¿dónde están? Mis gatos. Dios, ahí es donde todo empezó a ponerse ya serio y arranqué todo y eso. Sorry si esta aclaración causa controversia, pero fue así. Es que nunca pensé. Ese es el asunto mío también, que yo dejo pasar las cosas y ya cuando las veo ahí enfrente mío, ahí es cuando me doy cuenta que es real y ya no se puede dar el paso atrás. Y pues, bueno, eso pasó. Agarré mis maletas, mis gatas, un trámite enorme para las gatas, traer 2 gatas de Ecuador a Europa, sea cual sea el país. La Unión Europea tiene 400.000 detalles que tienes que cumplir para traer tus mascotas de Sudamérica. Y pues bueno, se pagó mucho, se hizo un montón de esfuerzo, pero me traje a mis 2 gatas y 4 maletas con mis equipos y algo de ropa para mi nueva vida en Finlandia. Obviamente no sabía qué me esperaba, cómo iba a ser. Yo visité este país en el 2018 y conocí el frío de Finlandia, fui al norte de Finlandia, visité a Santa, me tomé la foto con Santa. Pero hasta ahí todo bien, yo era un turista en este país y nunca en mi historia de vida he tenido la oportunidad de vivir en otro país. He tenido la oportunidad de visitar varios países, pero no de vivir o residir en otro país. Y para mí, cuando yo me bajé del avión, y lo he dicho ya en varios podcasts, yo me estrellé contra el suelo de Finlandia. Es el choque cultural, las horas, la luz, la no luz, el frío, el verano que es frío igual para nosotros en Ecuador. Tantas cosas, tantos detalles, por más diminutos, es un cambio enorme para una persona como yo que se ha criado y ha vivido toda su vida en un país como Ecuador. Y llegar a Finlandia, bueno, a ver, no estoy quejándome, es solamente los hechos y creo que a muchos les ha pasado. Y me preguntaba todos los santos días de mi vida, cuando de esos primeros meses que llegué a Finlandia de Ecuador, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué vine todo el tiempo? Yo me estrellé literalmente contra el país. Yo me estrellé contra Finlandia. Yo me estrellé contra su cultura, me estrellé contra su idioma.
con todo, me ha costado muchísimo el tema de la adaptación, ha sido muy muy complicado, he tenido momentos muy oscuros y momentos de luz espectacular, bueno, no hablo de la luz de todo el verano, sino que realmente, o sea, fue muy difícil. Hoy en día pues ya estoy un poco liberado de ese tema y mucho mejor y con la mente más clara que puedo hablar de este tema abiertamente, pero sí fue muy complicado. Y pues sí, cometí errores que afectó eh, sentimientos y vidas de otras personas que pues bueno, por no tener la cabeza fría y no pensar bien las cosas y ser impulsivo en mi vida y en mi historia, creo que ha llevado a hacer sentir mal a personas que quiero mucho, familiares, amigos cercanos, personas que han estado, que me han querido mucho y pues bueno, es parte de la oscuridad de los momentos de un ser humano, creo yo, para poder reconocer y poder evaluar y poder crecer. Entonces creo que ahí está la clave y ahí está el, o ahí se ve el crecimiento del ser humano. Y pues bueno, después de esos momentos, la verdad es que no funcionó para mí, no funcionó para mí la situación de volver con mi ex esposa. Creo que defraudé mucho eh, su confianza, la de su familia y todo lo que se planificó para que yo esté aquí, en Finlandia. Que no fue una decisión al 100% mía, sino fue una decisión porque después de poner esos papeles en la migración, yo decía siempre en mi mente, esto no va a pasar, esto no va a pasar, esto no va a pasar, y ¡pum! Pasó. Me dieron los papeles y yo había hecho esa promesa y por eso vine. Aunque no la cumplí al 100%, porque al final nos separamos totalmente y para siempre, pues, o sea, de esta relación con mi ex esposa y pues, y por eso creo yo que fue el tema. Pero bueno, ya pasando esa parte oscura y ese tema, cómo Andy Hiller hoy en día maneja su situación, su vida, creo yo que ha habido un cambio rotundo en mi perspectiva de ver las cosas y de entender las cosas, entender a este país, entenderme a mí mismo, que me costó un montón. Y creo que aún sigo en ese proceso. A ver, yo creo uno descubre muchas cosas con el tiempo y con las personas que conoce o con las personas que lo rodean. Uno adopta o mira esos espejos y va entendiendo mucho mejor. Déjame tomar un poquito de agua porque ya me quedé seco después de 30 minutos hablando. No sé si va a ser muy aburrido esto para ustedes. Pero definitivamente ayuda mucho esto a mí, para mí. Espero que también les ayude a ustedes poder abrirme y compartir esta historia. Bueno, hoy en día y después de esa situación muy, muy oscura y terrible en mi existencia y en mis primeros meses de haber llegado a Finlandia, hubieron muchas situaciones y muchas personas que llegaron a mi vida y que cambiaron un poco la historia y mi perspectiva. Yo decidí quedarme en este país porque al final, después de terminar esa relación e irme de la casa donde llegué a vivir con mi ex esposa, decidí irme de ahí y después decidí irme del país. Pero pasó algo increíble que me hizo quedar hasta el día de hoy y fue trabajo. Y es que gracias a mis habilidades y pues que estuve ahí haciendo un trámite. Mira, hoy en día es muy complicado, o siempre creo que fue para un extranjero conseguir trabajo en Finlandia. Sé de muchos casos de muchas personas que han venido a sí mismos por familia o por familia más que todo, que les toca pasar como 8, 9 meses, 10 meses, hasta un año sin conseguir un empleo haciendo o en su profesión. Y así hayas estudiado, tengas carrera, etcétera, es complicado. Yo tuve la suerte
de, de conseguir trabajo inmediatamente. Empecé a trabajar en un gimnasio, creando contenido para sus redes sociales, que sigue siendo mis clientes hasta el día de hoy, desde el 2021 que llegué hasta el 2024. Empecé a trabajar en un equipo de fútbol que para mí era importantísimo después de haber trabajado muchos años en el deporte en mi país, o sea, transmitiendo fútbol y creando proyectos ligados al deporte en mi país. Y llegar acá y hacer eso, pues fue genial para mí. Y es lo que realmente me dijo, bueno, no es momento de irse completamente, dar la vuelta a Ecuador, que hasta ese momento pues podía hacerlo, creo yo, podía llegar nuevamente a Ecuador y retomar mi trabajo en la televisión y seguir haciendo lo que hacía en el canal en el que estaba. Y capaz que la historia hubiera sido diferente, pero... y bueno, ya eso queda, esa parte queda para otro episodio. Pero decidí quedarme por eso, porque empecé a trabajar digamos, en el trabajo de mis sueños, mezclar videografía, a lo cual yo me dedico, a crear contenido, a crear videos, a grabar, y ligado al fútbol. Era un sueño para mí, así que eso fue importante. Y luego conseguí otro trabajo más en otra empresa, creando videos profesionales para el shipbuilding industry, que en esta ciudad es increíble. O sea, yo grabé desde la primera pieza del barco Icon of the Seas de Royal Caribbean, que llegó aquí para construirse, hasta cuando se fue. Y es el barco más grande del mundo, el crucero más grande del mundo, y es increíble haber sido parte de eso. Y pues bueno, en varias compañías donde he sido remunerado muy bien, y eso fue lo que realmente me hizo quedar aquí estos años. Y pues por eso, básicamente es eso. Porque todo el tiempo me pregunté, en invierno, en verano, incluso hasta, bueno, en otoño, incluso hasta en el verano, que es hermoso Finlandia, todo el tiempo dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Debo regresarme a mi país, hacer lo que me gusta, que es estar creando videos frente a la cámara, el teatro, tantas posibilidades que he tenido yo en mi país, y de alguna manera sigo aquí, en Finlandia, haciendo lo que me gusta, tratando de hacer lo que me gusta, creando esto, hoy con este proyecto. La verdad es que todavía me lo pregunto, para ser sincero. No digo que este país no me ha brindado cosas increíbles, y me ha dado algo espectacular, que es crecimiento, resiliencia y entenderme a mí mismo en muchos aspectos de la vida en las que he fallado, y que espero, luego de comprender esas situaciones, no volver a fallar. Y es lo que trato de hacer todos los días. Bueno, tremenda historia. Hoy Andy Hiller, hablo en tercera persona de mí mismo, increíble. Hoy me dedico más, estoy de lleno dedicado a este proyecto que quiero que salga adelante, que prospere de alguna forma y que conecte a la gente hispanoparlante que vive aquí en Finlandia, que me hubiera gustado tener cuando llegué. Versiones genuinas, historias genuinas de gente llegando a este país y emprendiendo cosas. Así que pues bueno, esa es la idea. Únanse a este proyecto. Ya saben que las puertas están abiertas para que sean parte de estos episodios del podcast. Está en todos lados. Sigan, suscríbanse. Y pues también promuevan sus emprendimientos, como yo lo hago con el mío, que es Luhut Videoyritykselle TV. Es mi emprendimiento básicamente, o mi compañía pequeñita, es básicamente justo de crear contenido profesional con video, audio, con estrategias planificadas para sus negocios y su marca personal. Así que bueno, ya lo sabes.
Creo que con esto puedo terminar ya el podcast. Habrá una segunda parte para contar un poco más en detalle otras cosas, otros aspectos de mi vida, pero chévere. Que conozcan un poco la historia de cómo fue mi paso o cómo conocí yo Finlandia. Los quiero mucho y pues espero que sigan conectados a estos episodios. Nos vemos en un próximo capítulo de Latin Point of View.